Hola, mi nombre es Ilse Velázquez, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales quinto semestre y hoy quiero hablar sobre las relaciones entre México y las grandes potencias Estados Unidos y Europa durante la Revolución Mexicana, basándome en el análisis de Lorenzo Meyer. Y es que en este periodo de 1910 y 1930 fue muy complicado porque las potencias extranjeras reaccionaron de diferentes maneras ante los cambios que estaban ocurriendo en México. La variable principal que Lorenzo Meyer usa para estudiar este tema es la actitud de las potencias extranjeras hacia un proceso revolucionario mexicano y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. La primera etapa fue la sorpresa, porque la caída del régimen de Porfirio Díaz toma por sorpresa a las potencias, especialmente Estados Unidos y Europa, y es que nadie esperaba que Francisco y Madero tuviera éxito. Según Lorenzo Meyer, muy pocos extranjeros y mexicanos pensaban que la dictadura de Díaz terminaría de forma tan violenta. Los diplomáticos extranjeros confiaban en que Porfirio Díaz se mantendría en el poder y veían a Madero como un líder débil, pero la incapacidad que tuvo el régimen de Porfirio Díaz para controlar la rebelión de Madero hizo que la sorpresa se convirtiera en preocupación. La segunda etapa fue la espera, porque después de la caída de Díaz, las potencias adoptaron una actitud vigilante. Lo que querían era ver si el nuevo gobierno de Madero podía restaurar el orden y proteger los intereses extranjeros. Lorenzo Meyer nos dice que las cancillerías extranjeras estaban muy vigilantes y desconfiadas, preocupadas por la protección de sus ciudadanos y sus propiedades. Y en esta etapa, la principal preocupación era la estabilidad para que los negocios internacionales continuaran. La tercera etapa fue la intervención agresiva, porque con el tiempo Estados Unidos, bajo el presidente Taft y con la presión del embajador Henry Lane Wilson, comenzó a presionar de manera agresiva al gobierno de Madero, acusándolo de incapaz. En este punto, Meyer nos dice que la presión diplomática se convirtió en un elemento que fue dominante en la política de Washington hacia México y que esa actitud contribuyó a la eventual caída de Madero en 1913. Y Europa, por su lado, aunque fue menos agresivo, apoyó en general esa postura porque también buscaba proteger sus intereses y evitar una revolución que a la larga pudiera afectar sus inversiones. La cuarta etapa fueron las diferencias entre potencias, porque tras la caída de Madero y el golpe de Victoriano Huerta, las potencias comenzaron a mostrar diferencias. Estados Unidos, con Woodrow Wilson, rechazó reconocer la dictadura militar y apoyó a los revolucionarios constitucionalistas, y por su lado Europa tuvo una postura más ambigua o incluso apoyó a Huerta. En este punto, Meyer destaca que la política de Wilson fue una mezcla de ideología democrática y rivalidad interimperial y que buscaba limitar la influencia europea en México. La quinta etapa fue de contención del nacionalismo, porque durante la lucha revolucionaria el nacionalismo mexicano creció, especialmente con Venustiano Carranza, quien puso el lema México para los mexicanos. Las potencias extranjeras presionaron para contener esas tendencias nacionalistas, especialmente en temas como el petróleo y la tierra. Estados Unidos defendió los derechos de las empresas extranjeras y Europa, por su lado, debilitada por la Primera Guerra Mundial, tuvo menos capacidad de influencia. La sexta etapa fue hegemonía estadounidense y negociaciones. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la potencia dominante en México. Se negociaron acuerdos como los acuerdos de Bucareli, donde México aceptó proteger los derechos de propiedad de extranjeros a cambio de reconocimiento y apoyo. Meyer en este punto señala que el ambiente externo dejó de ser hostil y empezó a convertirse en apoyo para el nuevo régimen. La sexta etapa fue de
nuevo conflicto y acuerdo final. Con Plutarco Elías Calles surgieron nuevos conflictos por el petróleo y la reforma agraria. Estados Unidos amenazó con usar la fuerza, pero finalmente se optó por la negociación y el arbitraje internacional. El embajador, el embajador Morrow, con apoyo británico, promovió una política de diálogo y respeto mutuo que permitió que se normalizaran las relaciones. En conclusión, me parece que la actitud de las potencias extranjeras hacia México pasó por una etapa de sorpresa y de rechazo, a presión e intervención y finalmente negociación y reconocimiento. Estados Unidos fue la potencia más influyente y Europa perdió peso, perdió batalla debido a la guerra y a sus propios problemas. Eh, en mi opinión, creo que las distintas reacciones de las potencias se debieron principalmente a sus intereses económicos y estratégicos. Por ejemplo, Estados Unidos quería mantener su influencia en su patio trasero y proteger sus inversiones petroleras, mientras que Europa, debilitada, buscaba evitar conflictos mayores. También me parece que hubo mucho desconocimiento y prejuicio sobre México, como nos dice Lorenzo Meyer, porque, bueno, eso fue lo que dificultó la comprensión real del proceso revolucionario. Pienso que la Revolución Mexicana fue un proceso legítimo de cambio social y político y que la resistencia de las potencias pues refleja cómo el poder internacional a veces se opone a las transformaciones que afectan sus intereses. Eh, bueno, eso es todo. Gracias por escucharme. Eh, Espero que cada etapa fuera entendida. Me hubiera dado a entender sobre la reacción que tuvieron las potencias extranjeras ante la Revolución Mexicana. Eh, Espero que les haya ayudado a entender mejor este tema, eh, que es muy importante en un periodo de nuestra historia. Gracias.